15 del segundo libro de Crónicas. Recuerde, no es segunda Crónicas, no es una carta, es un libro. Por eso es segundo libro de Crónicas, segundo libro de los Reyes. Es bueno que nos eduquemos de esa manera también. Así de que segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 al 15, vamos a meditar en la preciosa palabra del Señor en esta preciosa hora. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 al 15. Amén, hermanos. Amén. Y dice Dios en su palabra de la siguiente manera: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después se reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15º del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te alabamos, te glorificamos, Rey de la gloria, Rey de los siglos y poderoso Dios.
A ti sea toda honra, toda gloria por los siglos de los siglos, Padre Celestial. En este momento hemos alabado, hemos adorado tu nombre, Padre Celestial. Y así, Señor, hemos sentido tu presencia tan hermosa y maravillosa en este lugar, Padre bendito. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar en este lugar. Mira, los que no pudieron llegar, tú conoces el motivo. Mira, Padre Celestial, los que estamos aquí también, Padre bendito, cuál es la voluntad de estar en este lugar, Padre Celestial. Los que estarán en las redes sociales, Padre bendito, pedimos que tu amor, tu misericordia sea con cada uno de nosotros, como los que están en las redes sociales, Padre Celestial, que no pueden estar aquí con nosotros por la distancia. Pedimos que los guardes. Bendice a los que están enfermos. Bendice a los que están pasando por diferentes problemas, situaciones difíciles, Padre Celestial. Padre bendito, necesidades, Padre bendito, necesidades, Padre Celestial, de trabajo, quizá económicamente, de diferente forma. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que han perdido sus seres queridos. Pedimos, Rey de la Gloria, que les des fuerza, les des fortaleza para continuar hacia adelante, Padre Celestial. Gracias, poderoso Dios. Háblanos a través de tu palabra en esta preciosa hora, en el nombre precioso de Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu, Rey de la Gloria. Amén y amén. Puede sentarse alabando y glorificando el nombre precioso de Jesucristo. Vamos a meditar en esta palabra. Buscad a Dios. Así es el tema, buscad a Dios. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor, porque le buscamos, le honramos, le glorificamos. Y vemos, hermanos, después de que Asa, el rey de Judá, había ganado una batalla, había ganado una victoria sobre los enemigos, el rey Asa recibió de Dios un mensaje de amonestación, de animación y de fortaleza. Después de él ganar una batalla, después de una victoria en contra y enfrentando a los etíopes, un pueblo, un grupo que se había levantado en contra de Judá. Si usted lee el capítulo anterior, usted va a ver ahí la victoria que Asa había obtenido después de esa guerra, la victoria. Pero al venir él de regreso, al estar ya él quizá tranquilo, estaba Asa como rey, sabía que Dios estaba con él, sabía que Dios respaldaba su dignidad, su fidelidad hacia Dios. Quizá estaba tranquilo, estaba él conforme, ya gané una batalla, Dios está conmigo. Pero después de esa batalla, después de esa victoria que Dios le dio, se levanta un profeta de parte de Dios y le da este mensaje, le da esta exhortación, le da esta amonestación también, y lo anima y le da fortaleza a esto. Y vemos, hermanos, que importante es la búsqueda de Dios, el humillarnos ante Dios, el servirle a Dios, el serle fiel a Dios en todas las áreas de nuestra vida. No es fácil, pero no es imposible tampoco buscar a Dios. Y vemos que Asa se levantó. Vemos la promesa que está escrita: si le buscares, dice, será hallado de vosotros. Si le buscares, o sea, de que yo creo que si este profeta hubiera venido con nosotros, hubiera estado aquí con nosotros, o hubiéramos sido nosotros en lugar de Asa, y cuando este profeta se levantó y dijo: si le buscares, será hallado. Yo me imagino que quizá este rey, por su mente pasaron ciertas cosas, ciertos pensamientos, imaginaciones, y vemos de que quizá pudo haber dicho: pero
¿Cómo es eso que si busco a Dios lo voy a encontrar? Entonces, ¿a qué Dios le estoy sirviendo? Pero si Dios siempre está conmigo, pero si Dios me ha respaldado, acabo de ganar una batalla, acabo de obtener una victoria, Dios me respaldó, y ahora este profeta viene y me dice, si le buscarais será hallado. Entonces, ¿cómo está la situación? Pero este hombre, este rey, que su reinado era excelente en esos tiempos, la misma lectura que leímos dice que muchas tribus, muchos israelitas se unieron a él porque sabían que Dios le estaba respaldando y Dios estaba con él. Pero vemos qué importante es entender que la promesa que Dios hace aquí dice que si le buscareis será hallado de vosotros. Los hombres, hermanos, siempre, el ser humano, tanto el hombre como la mujer, siempre están buscando y buscan algo, pero buscan sin tener una promesa de conseguir lo que buscan. Eso es lo que la gente está haciendo hoy en día. Están buscando algo y vienen otros puntos más, pero están buscando algo sin tener el conocimiento que la palabra de Dios nos da, una promesa que Dios ha establecido. Dios ha hablado y ha prometido. Las promesas de Dios son reales y las promesas de Dios están aquí en la palabra de Él. Y aquí es donde usted y yo debemos entender y comprender de que las promesas están ahí. Por eso es importante que nosotros entendamos. Dice el versículo 2, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Quiero decir algo importante, que entendamos aquí este versículo. No está diciendo que Dios pone condiciones, o es un Dios de condiciones, que Dios en este sentido no nos ama, o que Dios es condicional como usted y yo somos, de que si me ama lo amo, si no me ama no lo amo. No es eso lo que Dios está hablando ahí. El amor de Dios es eterno, es sublime. El amor de Dios es omnisciente, es omnipresente, es eterno. Le dice a Jeremías: con amor eterno te he amado. O sea, de que ese es el amor de Dios. Pero aquí está hablando de abandonar a Dios, de hacer a un lado a Dios por ciertas circunstancias o ciertas situaciones. Si nos damos cuenta al pie de la lectura, vemos que aunque el pueblo de Judá recibía la bendición de Dios, aunque el pueblo de Judá sabía que Dios estaba con ellos y respaldaba a Dios al pueblo, al ejército, al rey, en medio de luchas y pruebas o guerras y tantas cosas, pero había algo que ellos todavía sostenían. Y la Biblia es clara, dice que todavía tenían dioses de abominaciones, todavía tenían ídolos, todavía existía la idolatría, todavía existía la abominación a Dios, porque toda idolatría es abominación a Dios. Todavía estaban los lugares altos, todavía habitaban ciertas cosas en este pueblo de Judá, a pesar de que ellos sabían que Dios estaba con Asa. Pero habían ciertas cosas que el pueblo de Judá no había abandonado, no había destruido, no había dejado. Todavía tenían por ahí ciertos recuerdos de lo que era el mundo, la idolatría. Pero vemos que este rey se levantó y dice: destruyó los lugares que eran de abominación, y dice: reconstruyó el altar de Jehová. Y más adelante vemos lo que él hizo. Pero quiero entrar un poquito en lo que es las promesas, lo que Dios promete. Lo que Dios promete al ser humano hoy en día
lo que Dios promete al ser humano hoy en día. Vaya conmigo a Isaías. Isaías capítulo 55. Lo que Dios promete al ser humano hoy en día. Y vemos que Dios promete perdón de pecados. Y eso sería lo más esencial para usted y para mí, para el ser humano, para todo aquel que no ha conocido a Jesucristo. Promete perdón de pecados. O sea, no hay pecado que no sea perdonado por Dios. No hay maldad que no pueda ser borrada, eliminada con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Dice el versículo 7 del capítulo 55 de Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es interesante lo que Dios promete. En primer lugar, perdón de pecados. Eso es lo que Dios promete, perdón de pecados. Interesante es que tanto usted y yo, los que estamos aquí, los que nos están escuchando en las redes sociales, vengamos a Dios. Por eso el versículo dice: deje el impío su camino, deje el pecador su camino, deje el pecador de estar pecando, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Dios está llamando a la humanidad, Dios está llamando al ser humano que se aparte de sus malos caminos, que se aparte de esa vida de pecado, esa vida pecaminosa, esa vida de maldad, esa vida de desobediencia. Está llamando al ser humano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Interesante es que usted y yo conozcamos realmente a ese Dios que perdona, que limpia, que justifica, que santifica, que no está viendo cuál es el error, que no está viendo cuál es el pecado, no está viendo cuál es la maldad, no está viendo qué tamaño es el error, qué tamaño es el pecado. Él está viendo la actitud, la humillación de su pueblo. El que se humilla, ese será enaltecido en aquel entonces delante de la presencia de Dios. Pero es importante dejar los malos caminos y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y volverse a Jehová. Interesante lo que Dios habla. Dios entonces promete perdón. Dios promete el perdón de nuestros pecados. Dios es amplio en perdonarnos, o sea, no tiene limitaciones para perdonar, no se limita para perdonarnos, no está viendo cuál es el tipo de pecado, cuál es el tipo de error. Él es amplio en perdonarnos. ¿Quién como Dios, que siempre está con los brazos abiertos, esperándonos que usted y yo vengamos arrepentidos delante de su divina presencia? ¿Quién como Dios, que es tan amplio para perdonar y misericordioso, amoroso para con nosotros? Pero es que necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Interesante e importante. Dios promete paz también. Dice en Mateo 11:28, sé que este pasaje es bien conocido. Mateo 11:28 dice el Señor Jesús hablando aquí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios promete en primer lugar perdón de pecados. Promete perdón de pecados. Y vemos que Dios promete paz.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, cansados, abatidos por el mundo, por el pecado, por la maldad, por la desobediencia y esa vida pecaminosa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios promete paz por medio de Jesucristo. Es Jesucristo nuestra paz, es Jesucristo nuestra tranquilidad, es Jesucristo nuestro descanso de pecado, nuestro descanso de andar hundido en el mundo, en el pecado, en la maldad. Cuánta gente está desesperada hoy en día, allá hundidos en los vicios. Es que mire usted, dicen muchos, yo no quiero ya más estar en esos vicios, pero no puedo dejarlo tampoco. Yo ya no quiero vivir esa vida de pecado, yo no quiero vivir así usted, pero no puedo tampoco dejarlo. Una batalla que el mundo, que la gente está batallando en sus vidas, en sus hogares, en sus matrimonios, con sus vidas conyugales y tantas cosas que hay, pero no han encontrado la paz, no han encontrado el descanso, porque no han acudido a Jesucristo, porque no quieren apartarse de su camino, no quieren apartarse de su pecado y venir a Dios. Por eso Jesucristo hace el llamado, Jesucristo llama y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Interesante el descanso que usted y yo encontramos en Jesucristo. Andábamos allá quizá perdidos en el mundo, ya cansados de tanto problema. Cada descanso era problema con la esposa, cada fin de semana era problema con la familia, porque era de tomadera, de tantas cosas que había. Pero gracias a Dios, que Dios es amplio, es en perdonarnos y es misericordioso y nos ama sin condiciones. Por eso es de que estamos aquí, por eso es de que venimos a este lugar en agradecimiento por esa paz, por esa tranquilidad, por ese descanso que Dios nos ha dado de estar en Él. No hay paz como la que Dios nos da. Por eso Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Él no nos da esa paz como el mundo. El mundo es pasajero, esa paz del mundo es pasajera. Esa paz del mundo es llevada por el viento. Esa paz del mundo es zarandeada por el viento. Es pasajera, pero la paz que Dios da es eterna. Esa es la paz que Él nos promete y nos da. Por eso es interesante que todos tomemos y seamos copartícipes de ese perdón, de esa paz. También Dios nos promete vida. Nos ha prometido vida y creemos que sí, tenemos vida por medio de Jesucristo. Dice Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, el versículo 47. Juan capítulo 6, versículo 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Mire ese otro versículo tan pequeño: yo soy el pan de vida. De cierto os digo, dice, que el que cree en mí tiene vida, vida en abundancia, vida eterna, vida con Jesucristo, vida por la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí es donde tenemos vida. Jesucristo, entonces, Dios, por medio de Jesucristo, nos promete perdón de pecados. Dios, por medio de Jesucristo, nos promete descanso, nos promete paz, nos promete vida eterna por medio de Jesucristo. Está en nosotros si tomamos de ese perdón.
está en nosotros si tomamos de esa paz, si tomamos de ese perdón, si tomamos de ese descanso, si tomamos y somos copartícipes de esa vida eterna con Cristo Jesús. Pero interesante es que el que cree en mí, dice Jesucristo, tiene vida eterna. Esa es la vida que Cristo nos ha prometido. Y esa es la vida que Jesucristo vino a manifestar sobre la faz de la tierra, dando su vida en la cruz del Calvario. Maravilloso Dios. Y vayamos nuevamente a la lectura. Segundo libro de Crónicas 15, del versículo 3 al 5. Ahí vamos a ver la prueba de la experiencia, para que nos demos cuenta que sin Dios nosotros no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Importante que usted y yo reconozcamos, nunca nos pongamos del tú al tú con Dios, porque vamos a salir perdiendo. Amén. Versículo 3 al 5 dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, dice, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Esta era la experiencia, la prueba de la experiencia que estaba dando este profeta al rey Asa en su reinado. Vemos la prueba de la experiencia, porque Dios siempre cumple sus promesas. Los israelitas le buscaron y le hallaron. Dice, mucho tiempo estuvo Israel, muchos días, mucho tiempo estuvo Israel sin Dios verdadero. O sea, ¿en qué estaban ellos confiando entonces? En muñecos, en los dioses de acera, en los altares que tenían ellos, en esos muñecos, en la idolatría, en eso estaban ellos confiando. Pero aquí el profeta, enviado por Dios, le dice al pueblo de Judá, a todo Israel, al rey Asa, que reinaba y gobernaba en el lugar de Judá, en el lugar de Judá donde él estaba reinando, le dice: muchos días, mucho tiempo estuvo Israel, muchos días ha estado Israel, dice, sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñar, y sin ley también. Sin Dios, sin sacerdote y sin ley. Hermanos, estaba tremenda la situación en aquel tiempo. Muchos días estuvo Israel. ¿Cuánto tiempo, hermanos, hermanas? Quizá usted y yo hemos estado sin Dios, haciendo a un lado a Dios y siguiendo otras circunstancias, ocupando nuestro tiempo, el tiempo que es de Dios, para cosas que no son de parte de Dios. Ocupando nuestro tiempo que es de Dios para deleites y deseos carnales. Ocupando nuestro tiempo, el tiempo que es de Dios, ocupándolo en tiempos o en lugares, en cosas que no son de bendición para nuestra vida espiritual. ¿Cuánto tiempo hemos abandonado? Imagínense, hermano. Es bueno que usted y yo analicemos, pensemos, hagamos un autoexamen de conciencia en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque déjeme decirle, yo conozco mi mente y mi corazón, mis pensamientos, mis actitudes, pero las suyas, las de ustedes, solamente Dios es el que conoce lo que hay dentro de usted y usted mismo. ¿No será que hemos abandonado a Dios en ciertos momentos? Hemos blasfemado a Dios, nos hemos olvidado de Dios.
Y quizá no estemos frente de un muñeco, quizá no estemos frente de una imagen, pero hemos tomado otras decisiones en vez de buscar a Dios. Por muchos días Israel, dice el profeta, estuvo sin verdadero Dios, sin sacerdote y sin ley. O sea, totalmente. ¿Qué pasa cuando le fallamos a Dios? ¿Qué pasa cuando nos olvidamos de Dios? Dígame si esto es mentira. ¿No será que nuestras actitudes cambian? ¿No será que nos volvemos arrogantes? ¿No será que nos volvemos desobedientes? Todos le hemos fallado a Dios en algún momento. Todos hemos abandonado a Dios en algún momento. Nadie es perfecto. Nadie ha logrado la perfección aquí. Pero en algún momento hemos ofendido a Dios. Le hemos fallado a Dios. Y viene la desobediencia, la arrogancia. Viene el desánimo. Vienen tantas cosas que vienen a nuestra vida cuando le fallamos a Dios. Pero aquí tenemos un ejemplo: sin Dios, sin sacerdote y sin ley. O sea, ¿cómo nos volvemos entonces cuando ofendemos a Dios? Un desastre completo, hermanos. Un desastre. Un desastre completo. Ya no somos lo que éramos antes. Ya no tratamos en vez de humillarnos ante la presencia de Dios y venir a pedir perdón a Dios, en vez de hacer eso, nos volvemos arrogantes. Nos volvemos desobedientes. Nuestras actitudes cambian por completo. Nuestras actitudes cambian por completo. Nos enoja que nos diga: hermana, hermano, Dios lo bendiga. O se acerca el hermano, la hermana, y dice: Dios lo bendiga, Dios la bendiga, hermana. Nosotros no contestamos nada, porque es tanta la desobediencia, la arrogancia en nosotros, que a veces, por nuestros errores, nuestros pecados, queremos agarrar el problema con todos. Queremos rematar con todos. Queremos hacer tantas cosas en contra de todos. Pero importante es que usted y yo aprendamos. Pero mire, por muchos días Israel estuvo, o sea, Judá estuvo sin verdadero Dios, sin sacerdote y sin ley. Pero mire lo que el profeta da aquí. Mire lo que le enseña el profeta al rey Asa, y dice el versículo 4: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de todos. Importante este versículo. Cuando estamos desobedeciendo a Dios, cuando estamos pecando ante Dios, cuando estamos llevando una vida de pecado delante de Dios, y todo está bien, hermanos, dígame usted si somos así tan valientes de venir ante Dios y pedirle perdón y humillarnos ante su presencia. No, hermanos. Es que aunque estoy pecando, aunque estoy en desobediencia, aunque estoy mal, todo marcha bien, hombre. ¿Para qué voy a llegar delante de Dios a pedirle perdón? Era lo que el pueblo de Israel experimentaba. Pero mire el versículo 4, dice: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado. Dígame usted si no, casi el 98% de los cristianos hoy en día buscan a Dios solo cuando tienen aflicción, solo cuando tienen problemas, solo cuando hay enfermedad, solo cuando hay necesidad, solo cuando hay tribulación, solo cuando hay situaciones difíciles. Los altares están llenos de todo el pueblo, toda la iglesia de rodillas clamando a Dios. Interesante. O dígame usted si
sino hasta ahora que migración se está levantando en contra de nosotros indocumentados. El pueblo de Dios está clamando. Todos nos pusimos ya a orar. Pero ¿qué tal del viernes pasado para atrás o de la semana pasada para atrás? No, todo tranquilo. ¿Qué va a estar llorando? Que migración no me agarre o la ley se levante. No, todo está tranquilo, Señor. Pues entonces ahí está. Ahora todo mundo, hasta el pecador, el borrachito, el drogadito, el idólatra, todo aquel que anda desobediente ante Dios, que ha blasfemado, ha murmurado de la iglesia, ha hablado mal de los líderes, de los pastores, de las iglesias, ha hablado mal, hasta ese está de rodillas clamando a Dios que sea guardado por las redadas que hoy en día están. ¿Nos damos cuenta? Que cómo somos nosotros los humanos. Israel también era igual, hermanos, el pueblo de Judá. Los judíos eran igual también, hermanos, que solamente en la tribulación se convirtieron a Dios. Si es que, hermanos, cuando Dios comienza a apretar, cuando Dios comienza a hacer justicia, ahí es donde la gente se humilla, la gente se convierte, la gente busca a Dios. Israel dice que se buscaron a Dios en medio de su tribulación, se convirtieron a Jehová Dios de Israel. Y dice que le buscaron y Él fue hallado. Dios fue hallado. Pero vemos, hermanos, de que esta es la prueba de la experiencia, la prueba de la experiencia. Por eso, hermanos, cuando alguien nos dice, hermano, hermana, no haga eso, hombre. Hermano, no, ya no tome eso, ya no coma eso. Fíjese que yo por experiencia se lo digo. Me dañé así, me dañó esto, me hizo esto, me fue mal, hizo así, así, ya, seamos agradecidos. Nos están ayudando a librarnos de ciertas circunstancias. Por eso aquí vemos la experiencia, vemos la prueba de la experiencia del pueblo de Israel. Buscaron a Dios en medio de la tribulación y Dios fue allá. Si le buscamos. Por eso le dice él a Isaías en el 33:3, dice, clama a mí. Le dice a Jeremías, perdón, le dice en el 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, hay promesa de Dios, hay promesa de Dios. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia, del cristiano hoy en día? No quiere clamar a Dios, no quiere buscar a Dios, no quiere convertirse a Dios. La gente no quiere venir a Jesucristo. La gente no quiere buscar a Dios. Pero mire el versículo 8 al 11. Dice así: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová. Después se reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15º del reinado de Asa, y en aquel mismo día, dice, sacrificaron para Jehová del botín que había traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Interesante la preparación del rey. Asa quitó ¿cuál? La abominación en contra de Jehová.
Los ídolos que eran abominables delante de Dios fue lo primero que Él quitó. ¿Cuál es la idolatría de nosotros, hermanos? Usted dirá, no, hermano, yo no tengo muñecos, yo no tengo imágenes, yo no tengo... No. ¿Cuál es su idolatría? ¿Cuál es la idolatría que está siendo como una abominación a Dios, que necesitamos quitar, necesitamos extraer nosotros como este rey lo hizo? Idolatría es todo aquello que ponemos en primer lugar a ello que a Dios, que dejamos a Dios por un lado por ir a hacer lo que queremos hacer, lo que nos gusta, nos anhela, lo que queremos. Interesante es que usted y yo meditemos en la idolatría que está atacando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones. Seamos como el rey Asa, que cuando él oyó las palabras y la profecía del profeta Azarías, de este profeta de Dios, cuando él oyó estas palabras, dice que quitó la abominación. ¿Qué hizo él? Reparó, dice. O sea, reconstruyó. O sea, hizo votos de consagración. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho votos de consagración delante de Dios? ¿Quién sabe? Quizá nunca. Es necesario que usted y yo vengamos y vengamos ante la presencia del Señor. Y vengamos y digamos, Señor, quiero hacer votos contigo. Votos. Quiero reconstruir mi vida, mi mente, mi corazón. Quiero reconstruir aquello que está el enemigo acechando. El enemigo está destruyendo en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Hizo votos de consagración. Interesante es que usted y yo hagamos votos de consagración. Juntó al pueblo, reunió al pueblo y dijo, hay que hacer esto. Dios habló a través del profeta Azarías. Dios me habló, no porque ganamos la batalla la semana pasada, no porque ganamos la batalla el mes pasado, es que eso quiere decir que Dios está con nosotros. No, Dios nos ha hablado a través del profeta Azarías. Que necesario es que reconstruyamos, necesario es que quitemos los lugares altos, la idolatría, que es abominación ante Dios. Es lo que él quiso hablar con el pueblo. Y sacrificó a Dios. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos? 700 bueyes y 7,000 ovejas. Lleve su mente, su imaginación a ese momento, hermanos. Imagínense. 7,000 ovejas. 7,000 ovejas. Y 700 bueyes. ¿Cuánto nos hemos sacrificado nosotros o hemos prestado ese sacrificio a Dios? ¿Qué tan real es nuestro sacrificio delante de Dios? Este pueblo, este rey reunió al pueblo, sacrificó, presentó ese sacrificio y así preparó al pueblo para buscar a Dios. Interesante es, importante es. Mire conmigo Proverbios. Proverbios capítulo 28. Leamos el versículo 13 y 14, capítulo 28 de Proverbios. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire el 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios
mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Interesante es buscar a Dios. Maravilloso Dios. Y vemos, hermanos, mire el versículo 15 conmigo de la lectura donde estamos. Capítulo 15, versículo 15. 12 al 15, perdón. 12 al 15. Dice el versículo 12: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, y de todo corazón, y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscare, o que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese grande o pequeño, hombre o mujer. Juraron a Jehová con gran voz de júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Interesante e importante. El pacto del pueblo, la promesa del pueblo, el juramento del pueblo. Juró el pueblo a Dios. Prometieron, dice, solemnemente. Hicieron una promesa a Dios. Todo el pueblo hizo una resolución firme de buscar a Dios de todo corazón y de toda voluntad. El pueblo, todo el pueblo, hizo una resolución de buscar a Dios de todo corazón y de toda voluntad. Interesante. Vaya conmigo, Salmo 119, versículo 2 al 10. Salmo 119, versículo 2 al 10, dice así la palabra del Señor: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos sus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Precioso salmo que usted y yo, tanto adultos como jóvenes, debemos de entender. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el hombre, la mujer, el joven, la señorita su camino? Con guardar la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios nos puede ayudar a ir limpiando nuestro camino, no dando de qué hablar, no dando de qué criticar, no dando de qué murmurar. Solamente la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Y este salmista dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ojalá ese sea el concepto de cada uno de nosotros.
la proposición, el anhelo de esforzarnos cada día de buscar a Dios. La consecuencia de buscar a Dios es de que hay paz en todas las áreas de la vida. Dios es galardonador de los que le buscan. Interesante es. El versículo 15 de la lectura dice que todo Judá se alegró de ver cómo Dios estaba respaldando. Y dice, y Dios les dio paz. Dios les dio tranquilidad. Para terminar, vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 6. No se preocupen en buscarlo, yo ya lo encontré. Dice Hebreos capítulo 6, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué interesante. Por eso en Apocalipsis Jesucristo dice a través del ángel al apóstol Juan: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, Dios no nos va a galardonar con carros, con bienes, con casas de lujo, como hoy en día lo están enseñando muchas falsas doctrinas. El galardón que Dios tiene preparado para usted y para mí, según sea nuestra obra, es algo especial, hermanos. Es algo sobrenatural. ¿Y sabe qué? Es por la eternidad. En cambio, lo de aquí, de esta tierra, es pasajero, eso se va a destruir. Pero el galardón que Jesucristo promete en Apocalipsis es por la eternidad y para la eternidad. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, hermanos, y esperamos hayamos aprendido algo de la palabra del Señor en esta preciosa hora.